vive en Turquía. Fue ya hace varios años a las misiones. Su carga, la nación que la cobija, sí es argentina, pero en realidad en su corazón y en su alma yo creo que es turca, porque cuando la vi ayer, es más, habla y hay palabras que se tiene que parar porque está, nada, sueños de juventud, tiempos en donde hemos recorrido el tiempo de nuestro llamado. Y esta fue una sugerencia bastante increíble del pastor Osvaldo Wolf. Viste que el pastor Osvaldo Wolf, ustedes lo van a escuchar predicar después. Él no solamente que es un amigo, sino que siempre con esta carga sobre ciertas cosas que hemos vivido dentro del ámbito del Evangelio. Y me quiero parar para empezar y que Patri pueda charlar algo que dijo Pablo esta mañana. ¿Te gustó la predica de esta mañana? ¿Estuviste a full? Cuando dijo que el cielo era nuestro límite. Y se quedó con eso ella. Y ahora ustedes van a entender por qué. Y con algo que dijo Leo ayer a la mañana, también otro misionero, pastor, que estuvo en África muchos años y que me gustó porque contó cosas que quizás son difíciles de entender, pero que a él, cuando Dios lo llevó a la tierra, el cual lo había llamado, nadie entendió las cuestiones de su llamado y que Dios le habló, no le dio un destino. Entonces yo quiero, no sé por qué yo siento en mi corazón que los que están acá en las pantallas y mismo los que están acá, más todos los que están en las habitaciones divididos con los dispositivos y los que están en los salones divididos en los dispositivos, van a entender destino. Yo creo que van a tocar un ámbito de destino. Es como que van a empezar a entender por qué estás acá. Así que nada, quisiera que Patri salude, que charlemos. Sin llorar, sin llorar, sin llorar. A ella Turquía y a mí Mar del Plata. Es buen destino, es buen destino. Muy buen destino, muy buen destino. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias a todos por recibirnos, por cobijarnos y por invitarnos a esta hermosa ciudad. Agradecidas al Señor por esta oportunidad de poder compartir un poco de mi experiencia en estos últimos casi 6 años en Turquía. Agradecida al Señor por primero haber trabajado un año en India. También otra experiencia un poco difícil y fuerte. Pero de todo salimos victoriosos con la ayuda del Señor y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y con muchos planes y propósitos de Dios para mi vida, para mi familia, pero también para el ministerio al cual Él me ha llamado. Agradecida a Dios por toda la gente que está aquí atrás, que de alguna u otra manera siempre ha sido de bendición para mi vida a través de diferentes medios y oportunidades. Agradecida al Señor por todo lo que están haciendo. A muchos los conocí hace muchos años atrás. ¿O no? Sí. Estaban en el hogar y ahora mirá lo que están. Y hoy estaba hoy te mandan. Hoy te mandan a vos, por favor. Y estaba recordando que hoy hace 6 años que tuvimos un fatídico día aquí en Mar del Plata. 6, 7 años que tuvimos un fatídico día en Mar del Plata como familia. Pero agradecidos al Señor porque a través de cada dificultad, a través de cada situación que tuvimos que atravesar en lo personal, como familia, a nivel ministerial, el Señor nos ha ayudado, nos ha dado la victoria, nos ha bendecido, nos ha enseñado y hemos aprendido muchísimo, muchísimo. El Señor es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Sus planes muchas veces no entendemos por qué nos lleva por determinados caminos o determinadas situaciones, pero Él es bueno y Él nos enseña con todo esto. Quiero que un poco ustedes sepan que Dios la llamó. ¿Cuántos años tenías cuando Dios te llamó? El Señor me llamó. En realidad mi historia es un poco larga, vamos a hacerla corta. Yo tenía 8 años cuando Dios me llamó. Y yo estaba cursando la clase de... Se van a sorprender lo que voy a decir, Estaba cursando la clase para hacer la confirmación. En un pueblo, en Santiago del Estero, en Los Juríes.
Era pueblo en esa oportunidad. Y había 2 monjitas que estaban dando las clases y ellas decían, nosotros venimos desde España aquí porque aquí hay mucho campo, hay mucha necesidad. Entonces nos habían llevado a la orilla del pueblo y sentados en un tronco ellas hablaban de la necesidad de la gente de conocer del amor de Dios. Y yo dije, yo quiero hacer eso, Señor. Yo quiero ser una persona de esas que vos utilices y lleves al campo a hablarle de tu amor. Con 8 años hice esa oración. Me di vuelta, nunca más escuché lo que las monjas seguían explicando porque yo empecé a mirar el campo, que era un campo lo que había, porque era el borde del pueblo con el límite con el campo. Y yo dije, yo acá estoy, Dios, para lo que vos me quieras usar, cuando vos me quieras usar, aquí estoy, con 8 años, dispuesta a lo que Dios quería con mi vida. El tiempo pasó y cosas pasan en la vida. Mi papá nos había abandonado y era la mayor de la familia, así que tuve que sacar a mi mamá de una depresión, con mis hermanos más pequeños, llevarlos a Buenos Aires. Y allí mi abuela, que siempre conoció del Señor y buscaba de Dios, una mujer analfabeta, pero ella tenía un hogar, porque ella recogía a los chicos que todos dejaban en el campo, o chicas que quedaban embarazadas muy jóvenes y abandonaban a sus niños, mi abuela los recogía. Y ella en su casa no tenía el espacio, pero tenía el corazón tan grande para recoger a muchos. Y yo tengo hoy en día muchos tíos y tías que son del corazón, que son parte de mi familia, ¿no? Porque mi abuela un día, con su gran amor, recogió, era viuda joven quedó mi abuela, había recogido a tantos en su hogar. Así que yo aprendí mucho de mi abuela. Luego, cuando era grande y estaba en Buenos Aires, el día que mi abuela fallece es el día en que yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, porque el pastor empezó a hablar de ella y empezó a decir lo fiel que fue, que no había lluvia, que no había frío, que no había calor que la detuviera, que no había distancia, que si había una falta de un medio de transporte, eso no impedía que ella llegara a la iglesia. Que ella, caminando 7 kilómetros, 10 kilómetros, llegaba a la iglesia, aunque sea una reunión de oración por 1 hora. Entonces, eso marcaba mi vida. Y en los últimos años de vida de mi abuela, yo la iba a cuidar. Y me despertaba a la madrugada y la retaba. Abuela, ¿qué hace usted hasta ahora arrodillada al pie de la cama? Y ella me miraba y me decía, hija, estoy orando por vos y por tu familia. Y hoy soy fruto de esas oraciones. Así que, hermanos, hermanas, no abandonen las oraciones que ustedes creen que no son escuchadas, porque esas oraciones traerán fruto en su vida. Esas oraciones son escuchadas por el Señor. Esas oraciones de mi abuela hacen que hoy en día yo pueda estar parada aquí. Esas oraciones hacen que hoy yo pueda tener un ministerio. Dios es poderoso. Dios es bueno. Cuando se fueron a Turquía, ella enseña español en una escuela turca, cosa que es bastante significativo, porque sin la comunicación es imposible. En Turquía hay una iglesia, ¿verdad? Una. Hay una sola aprobada por el gobierno. Ahí está, en esa. En esa iglesia estamos trabajando con muchas dificultades. A pesar de que está aprobada, hay muchas otras cosas que hay por detrás a las que nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, que si van a la iglesia y alguien les predica de Jesucristo en la iglesia y esa persona se siente en la, no sé, digo, en la obligación o de hacer el plan de salvación, puede morir. Sí, es difícil. Es un país con un riesgo muy alto, los turcos al convertirse. Es un riesgo muy alto como familia, la misma familia los rechaza, los esposos pueden tener malas actitudes con sus esposas, sus hijos. Es el mismo padre, si es soltera, puede tomar una actitud muy fuerte. No quiero adentrarme mucho en eso, pero... No vamos a asustar porque nosotros confiamos en que vas a abrazar un destino. Si no lo estás abrazando en tu localidad, por lo menos lo vas a abrazar seriamente para entender que el evangelio no son las 4 paredes de la casa de uno, ni tampoco tienen que ver con una cuestión dimensional que se juega adentro de las iglesias. Que es esto lo que creo que trae hoy el Espíritu Santo a cambiar. Yo lo que creo que lo que Dios está diciéndonos a nosotros es, miren que ustedes reciben el llamado y vos tocas tu propio destino. Así. Porque hay mucha gente pidiendo permiso, ¿viste? Bueno, mucha gente pidiendo yo permiso. hablaba cuando regresé, hablaba con mi pastor en un almuerzo y le dije que yo le agradecía muchísimo el apoyo durante todos estos años, pero le dejé en claro que en realidad
el que me había sostenido en el campo fue Dios. Que el que me llamó fue Dios y el que me sostuvo en el campo fue Dios. Porque a veces, después de tantos años, es como que el ser humano, ¿no?, se siente como fui olvidado, o la necesidad del otro lado de decir, bueno, capaz que no estuve tan presente, tan contigo, no estuve conteniéndote lo necesario, ¿no? La obligación o la necesidad. Y yo le dejé claro que estando en el campo, siempre fue Dios el que me sostuvo, atravesando muchísimas cosas, incontables quizás ahora, pero en cada una de esas pequeñas o grandes cosas, el Señor ha estado. Lo más importante, que las cosas buenas que pudimos hacer, el Señor ha estado, y siempre es para su gloria y su honra. Siempre Dios tiene que quebrar en la iglesia la deuda. Tiene que quebrar esto de te debo y me debes. Yo hago por vos, pero te genero tanta deuda que al final vos terminás creyendo que me debés, cuando el sacrificio no es de los hombres, la promoción no es de los hombres, el llamado no es de los hombres, sino que la promoción, el destino y el llamado viene directamente de Dios. Entonces uno se puede vivir en libertad porque generamos deuda, el alma genera deuda. Y esto te digo, nosotros somos la generación que tuvo que rendir expectativas. Me gustó lo de Leo ayer diciendo: nosotros para salir al campo del ministerio tuvimos que sobrellevar muchas cosas. Dijo, no me creían apto para trabajar dentro de la iglesia. No voy a hablar eso hoy, pero sí hablo de que tiene que levantarse una iglesia que tiene que tener un nivel de revelación, que tiene que tener un nivel de llamado. Y otra cosa que les voy a tirar como esta opción a ustedes. Y ustedes, todos nosotros, debemos tener un nivel de convicción en donde cuando tengamos que decidir y elegir y cuando tengamos que abrazar destino, nos la juguemos sin creer que nosotros estamos cometiendo errores terribles, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con lo que Dios estableció. Es así. Porque cuando Dios te llama, Él te envía y el destino lo abrazás de esa forma. Lo digo como ella porque recuerdo en los consultorios, ¿te acordás? No vamos a decir algunas cosas. Yo trabajaba en ese momento, son etapas de la vida, ¿no? Trabajábamos en un lugar donde teníamos los consultorios y entonces ellos venían como familia, nos reíamos, hablábamos, salíamos, hacíamos. Ellos estaban en la mitad de la promoción del trabajo que iban a hacer. Luego yo me vine para Mar del Plata porque vivía acá y trabajaba allá, y ellos salieron para el campo y no os volví a ver hasta que no empezamos con los mensajes, los WhatsApp y ahora las llamadas, cuando podemos, porque los horarios son medio raros. Capaz yo la llamo y son las 3 de la mañana y ella duerme, o al revés, y es complicado. Pero yo quiero que Patricia hable de propósito estos próximos minutos. Y hablamos de propósito. Yo quiero todos aquellos, escuchen, que están hoy entendiendo que Dios les va a dar un destino. Un pastor que me escribió, un amigo, que Dios le había dado un nombre, gente a la que Dios le está dando destino. Y yo siento en mi corazón que Dios está abriendo esa posibilidad para que no solo recibas la parte de la confirmación de parte de Dios, sino para que te muevas en libertad y con una acción divina de parte de Dios. Hoy meditaba sobre lo que comentaba el pastor esta mañana, el pastor Pablo, ¿no? De el límite, el cielo es el límite. Entonces, el cielo es el límite, pero ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es el límite que yo me planteo para mi vida? ¿No? Muchas veces lo he pensado. El Señor me había llamado y yo le dije que sí al Señor, pero después cuando había un requisito más de parte de Dios, yo hasta ahí, Señor. Entonces yo ya ponía un límite, ¿no? Muchas veces hacemos eso como seres humanos. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sí, Señor, acá estoy. Pero cuando el Señor te dice, bueno, entonces para hacer esto tenés que hacer algo más. Yo voy a hacer esto, pero, y le ponemos el pero, ya le ponemos el límite, poniéndole el pero a Dios. Les voy a contar, les voy a leer un texto, para ser correcta, les voy a leer un texto, el texto con el que el Señor me llamó el día que mi abuela fallece. A la semana yo recibo este texto
de parte de Dios muy claro, yo sin entenderlo cuando lo recibí de parte de Dios. Y es un texto muy conocido para todos nosotros, archi, ultra, mega famoso, pero en ese momento es el texto que Dios me dio cuando Él me llamó. Está en Mateo 28, 18, 19 y 20 y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta palabra, cuando la recibí en su momento, no la entendí. Por supuesto, tenía una semana de haber conocido al Señor y aunque tenía mucho entusiasmo y leía la palabra mañana, tarde y noche, no había llegado a este texto. Solo cuando el Señor me lo dio y no lo entendí, entonces, ¿qué hice? Fui a preguntarle a una de las tías. Yo creo que todos tuvimos una tía que siempre estuvo en el camino del Señor y con la que nos sacábamos todas las dudas y le íbamos a preguntar todo lo que nos quería decir el Señor a través de esta palabra. Y ella me dijo: hija, el Señor te está llamando para llevarte a las naciones. Y yo no entendí eso en ese momento. Y hoy le quiero compartir que muchas veces cuando el Señor nos habla, Él nos da una palabra y nosotros no lo entendemos. Porque no es el momento de entenderla, pero es el momento de guardarla. Es el momento de que empezamos a trabajar en la tierra. Empezamos a arar la tierra, a dar vuelta a la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras vidas. Empezar a abrir la tierra, a ver qué va a pasar acá, qué semilla va a entrar acá, qué vamos a producir para dar a los otros. Entonces, la palabra dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor primero nos da autoridad, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y nos está dando una orden. Id y haced discípulos. No está diciendo si te encontrás bien, si tenés ganas, si tenés salud, si tenés los recursos. Ya nos está diciendo que Él nos da la autoridad. ¿Para qué? Para ir. Para salir acá a la esquina, para ir a la plaza, para acercarnos a la playa y compartir con la gente que esté allí, sin rumbo y sin sentido en su vida, para ir a otra provincia, para ir a otra nación. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí es más claro. El Señor muchas veces nos llama. Este es un llamamiento para toda la iglesia, pero a veces es como más específico, a todas las naciones. Y ahí es un poco más delicado, ¿no? A todos nos gustaría quizás que nos llame a Miami, a un lugar, ¿no? A las Canarias, a Puerto Rico. Pero a nadie le gusta que el Señor le llame a Afganistán, a Pakistán, Uzbekistán, Kirguistán, Yunanistán. Porque cuando empezás a investigar y averiguar qué cosas suceden en aquellos lugares, no es tan llamativo, ¿no? Cuando te enterás de los requisitos para vivir en esas naciones y que no hay la libertad para predicar como la hay aquí, y que si llegás a predicar a alguien, el mínimo riesgo que corres es de que te echen del país, te metan preso o te ejecuten, no es agradable. Entonces hoy, ¿cuál es tu límite? ¿Cuándo vos pones el límite a Dios? Cuando dice, yo te estoy llamando, y vos le decís: sí, Señor, aquí estoy, te estoy llamando a... para. ¿A dónde me estás llamando? Porque depende de dónde me estés llamando, estoy dispuesto. Estoy dispuesta. Y el Señor nos sigue dando instrucciones, porque cuando el Señor nos da la autoridad, nos capacita, nos da instrucciones de cómo hacer el trabajo, de cómo desarrollar lo que Él nos pide que hagamos. Entonces Él dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él siempre nos va a dar una instrucción de cómo hacer las cosas. No podemos ir a las locas y a las tontas.
tenemos que tener la guía, la dirección del Espíritu Santo y la instrucción de Dios en su palabra. Y lo bueno cuando el Señor nos llama, cuando Él nos da una promesa, cuando Él sella nuestras vidas, Él nos da las instrucciones, Él nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice cómo tenemos que hacerlo. Hay una promesa que en cada llamado que hay en la palabra del Señor acompaña, que es que Él va a estar. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. No dice yo estoy con vosotros todos los días, pero cuando vos no me busques yo no voy a estar. Porque muchas veces nosotros dejamos de buscarle a Dios, pero Él sigue esperándonos. Muchas veces nosotros nos olvidamos que Él está allí y nosotros nos metemos en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y el Señor está allí esperándonos. Pero no estoy hablando de esperándonos como seres humanos, que no buscamos a Dios el día que no hicimos el devocional. Estoy hablando esperándonos para actuar, ejecutar el llamado, el llamamiento que Él nos dio. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te pidió? Y le pusiste el límite, le dijiste, sí, yo voy a ir, yo voy a hacer esto, me voy a preparar. Pero la hora, el día en que el Señor te dio la instrucción clara y precisa de a dónde, de cómo y de cuándo tenías que hacerlo, dijiste, para Señor, hasta aquí llego yo. ¿Cuál es tu límite? Saben que el día 13 de enero del 2000, mi esposo partió con el Señor de un día para el otro. El domingo 12 de enero yo lo llevé al hospital a las 5 de la tarde. El lunes 5:15 de la madrugada hace su primer paro. Después de 3 paros, en las 6 de la mañana lo declaran muerto. Nosotros antes de salir al campo, al primer lugar que fuimos fue a India. Antes le dijimos, Señor, donde vos nos llames, allí nos vamos a quedar. Nosotros nos sembramos ahora, antes de salir. Ya estamos en tus manos. Así que de aquí en adelante, todo lo que hagamos bien, siempre será para honrarte a ti. Y si hay algo que hacemos mal, que nos ayudes a mejorarlo, que nos perdones y nos ayudes a mejorarlo. Tuvimos casi un año en India, de servicio, de aprender, de vivir, de experimentar la gran necesidad que hay allá de obreros, muchísimo para trabajar allá, pero no era el lugar donde Dios nos había llamado. Así que volvimos un año, terminamos una gira y salimos al lugar donde Dios nos había llamado. Y después de trabajar 5 años, de un día para el otro, el Señor llama a mi esposo a su presencia. El 13 de enero del 2020, perdón. En el año 2000 me casé. Claro. En el 2020, perdón. El año pasado, hace un año. Entonces, tengo un hijo que ya va a cumplir 19 años. Y le pregunté a Joaquín en ese momento, ¿qué vamos a hacer, hijo? ¿Vos te querés quedar? Yo sabía lo que iba a hacer, pero le pregunté a él, ¿qué querés hacer? Y él me dijo, mamá, aquí nos quedamos, tenemos mucho para hacer. Él nos acompañó todo este tiempo, todos estos años de ministerio. Él aprendió, él vio el trabajo nuestro. Y él dijo, aquí nos quedamos, tenemos mucho para hacer. Y así hicimos, nos quedamos un año más allí, aprendiendo, sirviendo y el Señor abriendo nuevos caminos. Cada tiempo Dios no te va a decir cuál es el final de tu ministerio. Dios te va a ir dando partes. Eso es fe, hermano. Empezar a caminar creyéndole al Señor, aceptando su llamado, entendiendo que Él es Dios soberano y Él está sentado en el trono a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores. Yo no estoy allí por ser yo la mejor obrera que tenía mi iglesia. Seguramente que no calificaba. Lo único que siempre quise es hacer la voluntad del Padre. Y no me importaba, he pasado por muchas situaciones, y no me importaba
muchas veces lo que la gente dijera de mí, porque yo miraba lo que Dios decía de mí. No escuchen lo que los demás dicen. Muchas veces van a decir cosas para perjudicarte. Muchas veces. Y aún estando en un gran ministerio plantado, van a decir muchas cosas fuertes de tu vida. Pero ¿sabes qué? Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Tenemos que leer su palabra. Por supuesto, tenemos autoridades espirituales. Si no, no podríamos. Por supuesto. Tenemos a quienes ir y escuchar, pedir consejos, por supuesto. Pero el que nos llama a nosotros es Dios. El que habla a nuestras vidas es Dios. El que sostiene nuestra vida es Dios. El que nos dio la vida es Dios. Y el que quita nuestra vida es Dios. Entonces, hoy, si yo pregunto ¿cuántos están dispuestos a morir por Dios? No a vivir por Dios. A morir por la causa de Dios. Donde sea, porque muchas veces meterte en lugares difíciles, aquí en Buenos Aires, en el interior, ir a México, que vos decís México, sí, pero hay lugares difíciles donde te cuesta la vida. Yo creo que no tenemos que pensar más, doy mi vida a Dios, quiero vivir para Dios, estoy dispuesto a morir por Dios. Y cuando vos te morís, el que vive en tu vida es Dios. ¿A quién reflejamos es a Dios? Porque vos ya no estás. Porque tu vida le pertenece a Dios. Porque a veces somos tan egoístas que una parte le pertenece a Dios y otra parte todavía la domino yo, Patricia. No, hasta acá, Dios. Porque a mí todavía esto me gusta, esto no lo quiero dejar de hacer, todavía esto no sé hasta cuándo lo voy a... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? No. Hoy vamos más allá. Hoy estoy dispuesta a morir por Dios. Un coro viejísimo. Es no mirar atrás, mirarte solo a ti, Señor. Es lo que mi esposo siempre decía, a pesar de las dificultades, de los problemas. Era como nuestro coro lema, nunca volvernos atrás, seguir adelante, a pesar de todo. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Seguir caminando en ese rumbo, sin ver el camino muchas veces, con mucha neblina, camino con muchas piedras, muchos obstáculos, muchos espinos. Seguir, caminar, seguir adelante, seguir caminando en tu llamado, seguir caminando en tu vida, en ese llamado, en esa preparación. Exactamente. Tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, hacia la meta, proseguir hacia la meta, caminar hacia la meta. Señor, te van a tirar piedras, te van a decir cosas, te van a poner palos en el camino. Seguir, firme, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Le digas hoy y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor.
después que mi esposo partió, saben que allá no existe el hacer el velorio. Entonces, no existe despedirte de la persona que acabas de perder en un cajón, viéndolo y de hacer el duelo y el proceso. Allá te dicen que la persona falleció en el hospital y te dicen a tal hora lo bajamos a la morgue. Una hora más tarde tenés que estar en la morgue, firmar los papeles, reconocerlo, y ahí es donde te despedís. Después tuvieron que ir a buscar a mi hijo que estaba en la casa. Cuando viene, le dicen lo mismo, si quería despedirse de su papá, y él no quería, y le dije, tenés que hacerlo, es importante para cerrar esto. Y tuvo que bajar a la morgue a despedirse de su papá. Esto fue como a las 7:30, 8:30 de la mañana ya. ¿Por qué le voy diciendo los horarios? Para que entiendan los tiempos, que a veces no hay tiempo para procesar, es tiempo de trabajar, de actuar. Después de esto, me dicen, Patricia, tenés que ir a la casa a buscar ropa para vestirlo. Así que 10:30 de la mañana, 11, estoy yendo a mi casa, me llevan a buscar el traje que a él le gustaba, la camisa que a él le gustaba. Regresar al hospital y me dicen, bueno, ya está, ya te entregamos el cuerpo, te lo llevas. Así que tenemos que llevarlo al tanatorio y allá lo lava la familia el cuerpo. Entonces lo hizo mi pastor, lo hizo el hijo y lo hizo un hermano de la iglesia y otro obrero que había de otro país. Mi esposo era muy grande, entonces necesitaban 4 personas para bañarlo, secarlo y vestirlo. Y fue muy difícil para todos los que participaron de esto. Cada uno tuvo una consecuencia muy fuerte después. Y después a las 2 horas nos dicen, ya está, ahora tenés que ir al cementerio, mientras tenía que hacer el proceso de en dónde lo íbamos a enterrar, porque no había cementerio donde pudieran enterrar a un cristiano. Conseguimos uno solo donde había judíos, cristianos, católicos, evangélicos, así que lo tuvimos que llevar ahí. Y hermanos, a las 3 de la tarde exactamente estábamos enterrando a mi esposo. A las 5 de la tarde, 24 horas habían pasado, llego a mi casa sin mi esposo. Después de eso, imagínense los días que viví, sin entender cómo había pasado todo tan rápido. Lo único que nunca le reclamé nada a Dios, todos me decían, tenés derecho a enojarte, a insultar, a decir esto, lo otro. Yo decía, ¿puede ser que pastores, gente de tantos años en el camino del Señor me digan esto? No han entendido nada. El Señor lo llamó. Él es soberano. ¿Cómo voy a cuestionar lo que Dios ha hecho con mi esposo? Yo no voy a cuestionar nunca eso. Después de eso, tenía mis días, por supuesto, de extrañarlo. Y días que simplemente giraba mi cama y caía de rodillas. Y estaba horas diciendo, Señor, háblame. ¿Cómo voy a seguir? Pero seguía confiando en el Señor. Señor, decime ahora, ¿cómo hago? ¿Para dónde camino? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pero nunca dije, voy a volver atrás. No hay que volver atrás, hermano. Señor, Hay que seguir. Hay que seguir. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Él es la roca fuerte donde tenemos que afirmarnos. Poner nuestros pies en esa roca y saber postrado ante tu altar, que estamos en el mejor lugar. Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Señor, seguir tu caminar.
postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Saben que muchas veces lo primero que se piensa cuando el Señor te llama a otra nación es: ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Acá me retaba Guille cuando yo le decía que iba a renunciar a mi trabajo. Fui 20 años empleada del Banco de la Provincia de Buenos Aires y saben que cuando renuncié, ¿qué me dieron? Ni la muchas gracias. Pero la recompensa viene de Dios, hermanos. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a sostener? Por supuesto, la iglesia ha respondido, la iglesia ha ofrendado todos estos años y por eso estamos tan agradecidos con el Señor. La iglesia ha sembrado sus oraciones. Pero en el momento que íbamos a abrir la heladera y muchas veces era lo último que encontrábamos, ¿saben lo que pasaba? El Señor proveía. ¿Saben qué pasaba? Nos tocaban el timbre y ¿saben con qué venían? Con las mejores comidas, los mejores manjares. Y eso no lo sabía nadie porque era la intimidad del hogar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no tenga miedo a que si pierde su trabajo porque va a cumplir la voluntad de Dios le va a faltar algo. El Señor dice en su palabra que Él va a estar con usted todos los días y hasta el fin. Y créale, hermano, créale, No porque Él lo va a hacer. mirar Él lo ha hecho en mi vida, lo va a hacer con tu vida. Créele la provisión, créele la Seguir sanidad, créele tu la liberación. caminar, Trabajar tu llamado, Señor. preparate para ese llamado. Trabajar tu ministerio, Seguir preparate sin para servir con desmayar, excelencia. Preparate para hacerlo como Él se lo merece. Aleluya. Postrado ante tu altar, Él lo va a hacer, Él te va a proveer, Él te va a cuidar. y Nada no escapa del Señor, mirar nada escapa de su presencia, nada escapa. Dios tiene poder. Pensaba en el año 2020, pensaba en una amiga, en unas amigas que despidieron a su padre, a su esposo. Pensaba en este año de tanta siembra en la tierra y recordaba una palabra. Dice, porque la semilla cae a tierra y muere. Y a veces en nuestras terapias telefónicas o en las terapias que charlamos con algunos de los amigos que les han tocado pasar estas cosas, créame que cuando yo corto, siempre oro lo mismo. Señor, que haya valido la vida que se vivió. Por eso yo quiero en esta tarde hacer una oración particular por todas aquellas personas que han menospreciado ciertas cuestiones ministeriales. Yo quiero no solo orar por aquellos que tienen infundido el destino interno, sino que las paredes de una iglesia fueron tu cárcel, sino que una ciudad fue tu cárcel, sino que un concepto fue tu cárcel. Yo quiero decirte hoy que cuando hay una palabra, pero el valor de una palabra que viene de la boca de Dios, vas a caminar las calles, vas a hacer los cambios necesarios. Patricia se ríe de mí porque aún
Si alguien me pidiera que viviera en Europa, no lo haría. Y algunos amigos que tienen esto en el corazón, y es como un fuego que arde, los está volviendo locos. Y yo me río cuando corto, porque yo digo, pobre, no está siendo acosado por el hombre, están siendo acosados por una palabra. Es como cuando Dios te dijo que ibas a ser el pastor, Simón. No te acosa una circunstancia, hijo. Te acosa una palabra. Quiero que todos los que están en los dispositivos cierren sus ojos. La gente de Necochea, los pastores de Junín, los pastores de Rosario, la gente de Córdoba, la gente de Chile, los amigos amados que están en Honduras, la gente de Suecia. Yo los estoy viendo en esta pantalla. Vamos, Campana, tenés que desarraigarte de una ciudad que solo te trajo lamento. A todas las personas que están acá, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Santa Cruz, Calafate, Tierra del Fuego, Río Negro, Salta, Misiones, Rosario, toda la provincia de Buenos Aires. ¿Quién puede detener el poder de un llamado? Yo quiero que ahora no mires atrás. No mires atrás, no mires atrás. No mires el año de tu despedida, el año en el que tuviste que dejarlo ahí. Llorás lo que tengas que llorar, pero vas hacia la meta que está por delante. Porque hay un fuego vivo que vibra dentro tuyo. ¿Y quién lo va a poder parar? ¿Quién va a poder parar tu llamado? ¿Quién va a poder parar lo que Dios determinó? Don Torcuato Varela Solano, Señor, Campana, Villa Bosch, San Martín. ¿Quién va a parar lo que Dios te dijo que iba a hacer? Que Necochea. Yo sé que me olvido de un montón de destinos. Mar del Plata, Comunidad Palestra, nunca te olvides que viniste a esta tierra a ser redimido, que viniste a esta tierra a abrazar una palabra, que nadie va a poder detener lo que Él determinó, porque hay Dios en la tierra y en el cielo. Porque hemos buscado excusas, porque no hemos entendido. No mires atrás y decí conmigo, dejo atrás. Te dejo, papá, mamá, yo te dejo, porque tengo que ir en pos de hacer lo que me prometió mi Dios. Sí, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirará atrás. Seguir tu caminar, Seguí tu caminar, Señor. seguí tu caminar sin deuda, seguí tu caminar sin miedo. desmayar, Dios abrirá la puerta, pero la tierra se va a abrir adelante tuyo. postrado ante tu altar, Señor, y no mirará atrás. Sí, Señor. Tus prisiones son la esperanza. Este año que pasó despedimos gente, sembramos gente. ¿Qué año? Pero también es el año donde muchos están despertando. También es el año donde se te abrió un destino. También fue el año donde pisaste la tierra que Dios te dijo, acá estarás. También es el año de los sueños de tu juventud. También es el año de los nuevos comienzos. Soñamos sueños del Evangelio. Los soñamos tan fuerte. Los gritamos tan alto.
que aún no los pudimos creer, pero Dios lo hizo igual. Por eso quiero que allí donde estás levantes tus manos. Quiero que todos los que están acá levantes tus manos. Jesús, tuya siempre será la gloria. Jesús, si así te ha placido, así será. Mi Dios, que me he debatido adentro mío, lo hago, Señor. Doy el paso, yo te digo ahora, lánzate, camina hacia adelante. No mires lo que quedó atrás, porque lo que viene será mayor que lo que esperaste y nadie te va a poder detener. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Dígale ahí cómo está. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por la vida de Patricia. Gracias por esas conversas. Gracias por esas madrugadas. Por esas terapias locas de hablar de lo que no se puede. Dios es poderoso. Somos el cuerpo de Cristo. Nos vamos a levantar unos a otros. Pero Dios siempre estará. Siempre estará. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un receso de... No saben todas las cosas que pasan acá. De 20 minutos. Solo 20 minutos. Prepárate el mate, prepárate un café. Quiero que abraces a los que están al lado. Quiero que abraces y le digas lo que viene por delante. Lo que viene por delante será tan glorioso. Lo que viene por delante será tan hermoso. Lo que viene por delante, Patri. Mira que me voy a Turquía, Patri, Me voy a celebrar. Me voy a celebrar. Dios te bendiga. En 20 minutos volvemos. Dios te bendiga.